Resulta casi imposible concebir una escena semejante. O sea, imagínate al heredero más rico, el joven más popular y admirado de una ciudad comercial floreciente, caminando hacia la plaza principal. Totalmente. Y a plena luz del día. Exacto. Y allí, a la vista de todas las autoridades, tanto políticas como religiosas, y, bueno, de todos sus conocidos, procede a quitarse la ropa, pieza por pieza. Qué locura, de verdad. Las sedas más caras, los bordados más finos. Se quita absolutamente todo hasta quedar desnudo. Apila esa fortuna de tela en el suelo y renuncia, digamos, públicamente a su herencia y a su linaje. Y claro, uno escucha esto y piensa que es una pieza de arte conceptual moderno, ¿no? O una protesta contemporánea, ¿sí? Pero no. Ocurrió en el siglo XIII y es, el clímax de una de las crisis de identidad más brutales y fascinantes de la historia. Y es un momento histórico que solemos pasar por alto, la verdad, porque la cultura posterior lo suavizó muchísimo. Existe esta tendencia casi instintiva a, digamos, higienizar a las figuras históricas. 100%. A envolverlas en una aura mística, ¿verdad? Exacto, como si jamás hubieran dudado. Las convertimos en, estatuas de mármol, o las rodeamos de pájaros y flores para mantener sus vidas en la categoría de lo extraordinario. Claro, porque de esa manera evitamos el ejercicio incómodo de comparar sus crisis existenciales con las nuestras. Exactamente. Es un mecanismo de defensa. Pues ese es precisamente el muro que vamos a derribar en nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un documento espectacular que desarma esa versión edulcorada. Un documento muy necesario, diría yo. Sí, se trata de un dossier de reflexión titulado El joven de Asís, de los sueños de grandeza al despojo que libera, y fue publicado por la Orden Franciscana Seglar N.A., Nuestra Señora de Itatí, en el marco de la preparación para el Jubileo 2026. Que conmemora, claro, los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Así es, y la misión de nuestra sesión es clara. Queremos descubrir cómo el derrumbe psicológico y social de este joven del siglo XIII funciona como un espejo perfecto para quienes nos escuchan hoy. Es un espejo increíblemente nítido, de hecho. Totalmente. Vamos a desglosar cómo las crisis de imagen, el imperativo del éxito y la obsesión por la acumulación, no son inventos de la era digital. No, para nada. Y el gran mérito de este documento es su negativa a presentar a un santo de vitrina. En su lugar, el texto examina a un ser humano complejo, desorientado. Un ser humano de carne y hueso. Exacto. Alguien atrapado en las mismas trampas de validación y éxito que consumen a la sociedad moderna. Es un análisis que utiliza la biografía, digamos, no como un fin en sí mismo, sino como un caso de estudio sobre el ego y la liberación. Claro, y para entender el impacto de ese despojo, primero hay que medir el peso de la armadura que llevaba puesta, ¿no? Tenemos que conocer a Giovanni di Pietro di Bernardone, el verdadero influencer de Asís, mucho antes de su transformación. Exactamente. El dossier dedica tiempo a establecer el punto de partida porque el contraste lo es todo aquí. Giovanni era hijo de Pietro di Bernardone, que era el comerciante de telas más próspero de toda la ciudad. Y en el siglo XIII la tela no era solo ropa, era otra cosa. Era moneda, era estatus, era poder. Este joven fue criado en una abundancia desmedida, educado para apreciar y consumir lo bello y lo excesivamente caro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el documento nos detalla que no era un joven aislado en su riqueza, así como solitario. No, para nada. Giovanni era el alma de la fiesta. Los registros muestran a alguien tremendamente carismático, súper generoso con su círculo, un amante de la música y de los banquetes opulentos que se extendían hasta el amanecer. El centro de atención absoluto. 100%. Si construimos una analogía moderna, estamos hablando de esa figura que domina las redes sociales, que marca tendencia, que siempre está en la lista de invitados VIP. Alguien cuya identidad entera se sostiene básicamente en la mirada de admiración de los demás. Y esa sed de admiración es crucial para entender su motor interno. Porque ser el hijo del comerciante más rico le garantizaba comodidad, sí, pero no le otorgaba lo que su cultura definía como la cúspide del éxito. Claro, el dinero no era suficiente para la gloria que él quería.
Exacto. En su época, la gloria no se medía en balances contables o en monedas de oro, sino en hazañas militares. La nobleza y el heroísmo en el campo de batalla eran, digamos, las métricas definitivas de la grandeza. Tenía que demostrar su valor con la espada. Su ambición era gigantesca. Soñaba con ser un gran caballero, con conquistar un prestigio que borrara su origen plebeyo y lo elevara a la categoría de leyenda. Es como el profesional contemporáneo que no se conforma con un buen salario, ¿verdad? Sino que necesita desesperadamente la portada de la revista de negocios. Tal cual. Necesita el reconocimiento masivo. Exacto. La etiqueta de visionario o de líder de la industria. Esa construcción de identidad basada en un, digamos, sueño de grandeza, requiere muchísimo mantenimiento. Y claro, impulsado por esa maquinaria cultural, Giovanni compra la armadura más ostentosa, el mejor caballo y marcha hacia la guerra contra la ciudad de Perusa para reclamar su estatus heroico. Pero el choque con la realidad resulta devastador. Lo fascinante aquí es cómo el documento disecciona el colapso de ese castillo de naipes. Fue un desastre total, ¿no? Absoluto. La guerra de Perusa no fue la narrativa romántica que él había proyectado en su mente. Terminó mal. Giovanni no regresó como un héroe victorioso, sino gravemente enfermo. Y estuvo prisionero, según entiendo. Sí, habiendo pasado casi un año entero como prisionero en una celda subterránea, húmeda y miserable. El sueño de gloria se hizo pedazos contra la pared de piedra de esa prisión. Volvió a Asís con el cuerpo roto y, bueno, sintiéndose un fracasado rotundo. ¡Wow! Y el texto hace una aclaración indispensable que me parece brillante. O sea, no estamos hablando de una epifanía mágica o de una conversión instantánea producida por el trauma. No fue de un día para el otro, claro. Exacto, fue un proceso larguísimo y lleno de confusión. De hecho, el primer instinto de Giovanni, tras recuperarse físicamente, es intentar desesperadamente retomar su vida anterior. Trata de encajar de nuevo en su propio molde. Sí, busca volver al negocio, a las fiestas exclusivas, a ser el centro de atención. Pero, y el dossier usa una metáfora poderosa aquí, esa ropa ya no le servía. Ya no le quedaba bien, figurativamente hablando. Esa identidad antigua le apretaba, ya no resonaba con la persona que había sobrevivido a la celda de Perusa. Es que el silencio forzado de la prisión, la cercanía con la muerte y el vacío de haber perdido todo el estatus, bueno, actuaron como un disolvente sobre su ego. Un disolvente, me gusta esa palabra. A menudo la sociedad clasifica una enfermedad prolongada, una ruina económica o un fracaso estrepitoso únicamente como tragedias que deben ser superadas rápidamente. Como, bueno, levántate y vuelve a producir. Sí, una presión constante por estar siempre arriba. Pero el análisis sugiere que este sufrimiento, aunque indeseable, fue el único mecanismo capaz de romper las gruesas capas de falsas seguridades que lo envolvían. El vacío destrozó al ídolo del éxito garantizado. Y tan fuerte era la inercia de su condicionamiento social que incluso intentó volver a la guerra por segunda vez, ¿verdad? Sí, se resistía a soltar. Volvió a equiparse, inició el viaje hacia el sur buscando otra batalla, pero una voz interior, una inquietud profunda y paralizante, lo obligó a detenerse a mitad de camino y regresar, enfrentándose a la humillación pública de haber abandonado la expedición. Imagínate el qué dirán en esa época. Tiene que haber sido terrible. El dossier cita un pasaje revelador de la primera vida de San Francisco, escrita por Tomás de Celano. Y para dar contexto a la audiencia, Celano fue quien redactó la primera biografía oficial muy poco tiempo después de la muerte de Francisco, basándose en testimonios de primera mano. Una fuente muy directa. Exacto. La cita dice, y cito textual, comenzó a retirarse a lugares solitarios y apartados porque le era grato orar allí y frecuentaba esos lugares. A menudo iba solo y oraba. Es un giro de 180 grados, definitivamente. El joven que no podía tolerar un minuto sin ser el centro de atención en los banquetes, ahora busca activamente las cuevas, el aislamiento y la oscuridad. Es como el síntoma innegable del desmantelamiento de una identidad. Exactamente. Cuando los pilares de lo que creíamos ser se desmoronan, la fase inicial no es la iluminación serena, sino una profunda desorientación. Es un tiempo de llanto incomprensible, de buscar en el silencio algo que la maquinaria social ya no puede proveer.
Y esto nos invita a reflexionar sobre cómo se gestiona el fracaso en la actualidad. Vivimos en un paradigma donde una pausa forzada en la carrera profesional o un proyecto que quiebre y desaparece del radar público genera una vergüenza insoportable, ¿no? Una vergüenza que tratamos de ocultar a toda costa. Sí, existe una presión constante por adormecer cualquier sensación de vacío saltando inmediatamente al siguiente proyecto o llenando la agenda de ruido. Sin embargo, la trayectoria de este joven demuestra que, si esos espacios vacíos se habitan con honestidad, sin intentar taparlos, se convierten en la grieta por donde logra entrar una verdad mucho más sólida. Y esa permanencia en el vacío fue lo que permitió que la transformación madurara. Y como toda presión interna que se acumula, eventualmente necesita una válvula de escape hacia el exterior. Claro, tenía que salir por algún lado. Lo que nos lleva al conflicto que detonó la ruptura definitiva. Movilizado por esta nueva comprensión, Francisco toma un lote de telas extremadamente valiosas del almacén de su padre. Las vende y entrega el dinero para reparar una pequeña iglesia rural que estaba, literalmente, cayéndose a pedazos. Y a ver, me dependo un segundo aquí porque necesito hacer de abogada del diablo. Desde una perspectiva moderna e incluso desde la lógica de aquella época, el hijo entra al negocio familiar, saca mercancía que no es estrictamente suya, la liquida y regala el dinero. Suena a robo, claro. O sea, por muy noble que sea el objetivo de reparar una iglesia, a los ojos del padre, Pietro di Bernardone, esto era un robo descarado. ¿Cómo maneja el dossier este conflicto ético y familiar? Es una tensión crucial y el texto no la evade en absoluto. En la mentalidad patriarcal y comercial del siglo XIII, el patrimonio familiar era visto como una extensión de la autoridad del padre. Pero los hijos operaban bajo el paraguas de esa riqueza socialmente. Era como dinero de la familia, pero el padre tenía el control. Sí, exacto. Sin embargo, Pietro di Bernardone lo interpreta no solo como un golpe financiero, sino como una traición pública, una humillación intolerable a la marca familiar. Un ataque directo a su prestigio. Y su reacción no es buscar un castigo privado. Él busca destruir la reputación de su hijo frente a las autoridades. Lo arrastra ante el tribunal del obispo Guido para exigir la restitución total de los fondos y forzar la renuncia legal de Francisco a cualquier derecho hereditario. Ok, vamos a desempacar esto, porque la respuesta de Francisco rompe todos los esquemas lógicos. Ante un tribunal público, con su padre furioso de un lado y las máximas autoridades de la ciudad del otro, Francisco, no se defiende. No dice una sola palabra de defensa. No contrata a un abogado de la época, no argumenta que como heredero tenía derecho a usar las telas, no busca un acuerdo intermedio. Simplemente se quita la ropa. Así, sin más. Frente a toda la audiencia, se despoja de sus prendas hasta quedar desnudo. Pone la ropa a los pies de su padre y, según rescata el dossier de la Leyenda Mayor, que es otra biografía fundamental escrita por San Buenaventura, pronuncia estas palabras. Y leo: hasta ahora te he llamado Padre en la tierra, pero desde ahora puedo decir con toda confianza, Padre nuestro que estás en los cielos, porque en Él he puesto todo mi tesoro, toda mi confianza y toda mi esperanza. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la identidad humana? El acto de desnudarse en la plaza a menudo se simplifica como una mera pataleta de un joven rebelde contra la autoridad paterna. O un golpe de efecto teatral, ¿no? Como un berrinche. Exactamente. Pero el análisis del texto nos obliga a ir mucho más profundo. La ropa en la Edad Media, especialmente las telas de un comerciante de lujo, era el equivalente al documento de identidad, al currículum y al saldo bancario, todo al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Todo junto? Al quitarse esas prendas, estaba renunciando a las garantías que la sociedad dictaba que debía necesitar para sobrevivir y ser respetado. Es una renuncia a lo que hoy llamaríamos la marca personal. O sea, se quitó de encima el linaje, la reputación y la protección del apellido Bernardone. Se desvinculó completamente del sistema. Estaba diciendo en el lenguaje más radical posible, mi valor y mi identidad ya no son un derivado de estos hilos, de este estatus o del aplauso de esta ciudad. Y la brillante psicológica de la escena es evidente. La persona que logra soltar aquello que fundamentaba todo su ego, de pronto se queda sin miedos. Porque ya no hay nada que perder. Exacto,
porque la ansiedad moderna suele estar anclada en el terror a perder la validación, el trabajo o el estatus que conforman nuestra supuesta identidad. Y hay un detalle vital. El detalle del obispo Guido, en esta escena, sella el significado del despojo. Mientras Francisco está físicamente desnudo y socialmente desamparado, el obispo se acerca y lo cubre con su propia capa. Es una imagen muy potente. Y esto no es solo un gesto de pudor o consuelo. En el derecho y la sociología medieval, la capa de un obispo otorgaba jurisdicción y protección institucional. Simboliza el cambio de ciudadanía existencial. ¿Cómo es eso de ciudadanía existencial? Significa que cuando alguien tiene el coraje de quitarse las identidades falsas o prestadas, la dimensión de lo sagrado no lo deja a la intemperie. Lo cubre, pero con una dignidad inalienable, algo que ni el oro de su padre pudo comprar ni los tribunales le pueden quitar. Y aquí es donde el dossier da un salto magistral, ¿no? Trayendo esta plaza de Asís del siglo XIII directamente a las oficinas, a los teléfonos y a las salas de estar contemporáneas. Obliga a quienes analizan el texto a plantearse un interrogante brutal. Un interrogante muy incómodo. Totalmente. ¿Cuáles son las pesadas telas que se llevan puestas hoy en día caminando por la vida, asumiendo que conforman el yo real, cuando en verdad son ropajes que nos ahogan? Para articular esto, el documento redefine de manera incisiva un concepto que solemos malinterpretar, la noción de el ídolo. En el imaginario popular, un ídolo es una estatuilla de oro antigua o algo intrínsecamente perverso y destructivo, ¿verdad? Claro, como un becerro de oro o algo así. Exacto. Sin embargo, el dossier presenta una definición mucho más insidiosa y francamente útil para el autoanálisis. Define a los ídolos como cosas buenas a las que les pedimos lo que solo Dios puede dar. Cosas buenas. Ojo con eso. Sí, cosas buenas a las que les exigimos que nos otorguen sentido definitivo, seguridad inquebrantable e identidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una definición que desarma, porque el primer ídolo que desglosan es nada menos que el éxito profesional. Y el trabajo es indudablemente algo bueno y necesario. Por supuesto que sí. Pero la trampa moderna de la que advierte el texto es cuando ese éxito se metamorfosea en la única medida de la valía humana. Vemos constantemente cómo las personas fusionan todo su ser con su perfil de LinkedIn o su cargo corporativo. Son lo que dice su tarjeta de presentación. Tal cual. Si esa carrera se estanca o si pierden ese empleo, no solo experimentan un problema financiero, sienten que se desvanece su derecho a existir. El ídolo se vuelve un tirano que exige sacrificios constantes. Y ese éxito profesional rara vez opera en el vacío, ¿no? Requiere validación externa constante. De ahí fluye el segundo ídolo moderno expuesto en la fuente, la opinión ajena operando como un tribunal incesante. La opinión pública. Tremendo tirano. El deseo de ser valorado es natural, pero cuando la aprobación exterior dicta cada decisión y se convierte en el filtro por el que pasa cada pensamiento y cada foto publicada, la vida se transforma en una actuación. Una hora de teatro interminable. Es una servidumbre agotadora frente a una audiencia invisible que resulta imposible de complacer permanentemente. Y como la opinión pública es inherentemente volátil e incontrolable, la mente humana busca construir defensas más tangibles. Eso nos conecta con el tercer ídolo, que es la seguridad económica absoluta. Ese es un ídolo muy común hoy en día. Sí. El dossier hace la salvedad de que no condena la prudencia financiera o la responsabilidad de cubrir las necesidades vitales, por supuesto. La advertencia es contra la acumulación material cuando se utiliza como un escudo mágico contra la incertidumbre y el miedo al futuro. La fantasía del control total. Exacto. Es la ilusión de creer que al amontonar suficientes recursos, uno puede controlar su destino y volverse invulnerable a la fragilidad humana. Lo cual nos lleva al cuarto ídolo. Y me atrevería a decir que es el concepto más desafiante de todo el dossier. El documento señala a la imagen espiritual como un ídolo. Tengo que admitir que cuando revisé ese punto me quedé totalmente desconcertada. O sea, no es un contrasentido gigantesco. ¿Cómo puede la espiritualidad, que se supone que es el camino hacia la liberación, convertirse en un obstáculo o en un ídolo? Es una contradicción aparente, pero es el análisis más profundo de todos. La mente y el ego son herramientas de supervivencia tan refinadas que pueden utilizar hasta las herramientas de la fe para protegerse. ¡Wow! Este ídolo es el ego disfrazado de virtud.
Es la construcción de una identidad basada en ser visto como el buen cristiano, el que domina las respuestas teológicas, el que nunca cometió un error, el que mira con cierta superioridad a los que están perdidos. Claro, el orgullo espiritual. El texto advierte que esta piedad superficial es el ídolo más peligroso, porque utiliza lo divino como un muro para evitar la verdadera conversión interior y el despojo doloroso que requiere acercarse al misterio. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de la historia del joven mercader? Queda claro que cuando Francisco arrojó esas finas ropas al suelo de piedra, no estaba lanzando un manifiesto político en contra del dinero en sí mismo. No era una protesta económica. Ni abrazaba la miseria por amor a la miseria. Su acto era una declaración de independencia radical. Lo que el dossier expone de forma brillante es que Francisco rechazaba la esclavitud psicológica. El despojo, comprendido de esta manera, no empobrece a la persona, sino que limpia el desorden interno. Es hacer espacio, digamos. Exacto. Al soltar la obsesión por mantener la armadura impecable del éxito, se libera un espacio inmenso. Y si conectamos esto con el panorama general, emerge la tesis fundamental del jubileo. Las dinámicas internas del siglo XIII son asombrosamente idénticas a las del siglo XXI. Es que los seres humanos no hemos cambiado tanto en el fondo, ¿no? Para nada. La angustia de un joven en Asís por cumplir con las expectativas de su familia acomodada y de una sociedad obsesionada con el estatus es la misma arquitectura del sufrimiento de quien hoy padece ansiedad, tratando de sostener una imagen irreal en el mundo profesional o virtual. El despojo es universal, porque la propensión a idolatrar nuestra propia creación también lo es. Y ese es precisamente el núcleo de la reflexión final que propone el documento. Insiste con vehemencia en que Francisco de Asís no pertenece a un museo de cera histórico, ni es una reliquia para admirar pasivamente. Su historia es una pregunta viva que camina e incomoda. Y vaya si incomoda. Incomoda porque, como un láser, apunta sin piedad a los refugios donde la sociedad contemporánea se esconde para no enfrentar su propia fragilidad. Nos confronta al demostrar que existe una alternativa a vivir aterrorizados por perder lo que acumulamos. Y al mismo tiempo, humaniza profundamente al personaje. Recordar sus marchas y contramarchas, su terror en la celda de Perusa y sus retiros confusos en las cuevas, demuestra que no era de piedra. ¿Qué le costó, no? Tardó mucho en aprender a soltar. Esa humanidad es lo que da tanto peso a su balance final. En el Testamento de San Francisco, escrito poco antes de morir, él sintetiza todo este doloroso proceso de transformación con una frase que el dossier recoge meticulosamente. ¿Qué dice? Dice: «Cuando el Señor me dio el comenzar a hacer penitencia, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo». ¡Wow! Es la comprobación empírica de que atravesar ese despojo vale la pena. Esa humillación pública, esa renuncia a la comodidad y esa aparente pérdida total de futuro que al principio sabían a fracaso amargo, terminaron transmutándose en una libertad inquebrantable, en una dulzura que francamente ningún palacio en Asís podía proporcionar. Es un testimonio de que la presencia que cubrió la desnudez del joven mercader con la capa del obispo es la misma presencia que aguarda del otro lado de las renuncias y de los miedos más profundos que paralizan a la sociedad de hoy. El despojo no es la meta final, es simplemente la remoción de escombros para que algo auténtico pueda respirar. ¡Qué exploración a fondo tan reveladora e intelectualmente desafiante! De verdad. Y para cerrar nuestro análisis, y para quienes nos han acompañado en este recorrido a través del dossier, valdría la pena dejar una idea flotando, proyectada más allá del texto. Una provocación final. Exacto. Si logramos visualizar esa plaza italiana y el momento exacto en que esa última prenda cae al suelo, separando a Francisco de todo su mundo interior, cabe preguntarse profundamente, ¿qué ocurriría si, al examinar con valentía nuestras propias vidas, descubriéramos que aquello que nos genera un terror indescriptible perder, aquello a lo que la sociedad entera se aferra con desesperación, resulta ser únicamente una cadena? ¡Qué gran pregunta! ¿Y qué sucedería si el incalculable premio por atreverse a soltar todas esas telas y armaduras prestadas es en última instancia el reencuentro más genuino y absoluto con nosotros mismos? Es un interrogante que invita a mirar la propia vida con otra lente, sin duda. Un verdadero privilegio desentrañar las capas de este documento y de la psicología humana en esta sesión. El privilegio es mutuo.
Dejamos esa pregunta abierta y esa semilla plantada. Hasta nuestro próximo análisis detallado.